Semana hablando de economía, de nuestro bolsillo, se conocieron los anuncios del gobierno y ya publicados en el boletín oficial sobre los nuevos pisos de ganancias y bueno, el impacto que va a tener en trabajadores solteros y casados. Lo saludamos a Guillermo Poch, que es planificador fiscal y tributarista, para hablar del tema. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Lo saluda Diego Corbalán aquí en Millennium. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Te voy a tutear. Así es. Te voy a tutear. Totalmente. Bueno, Guillermo, como primera impresión, ¿qué te parecen los anuncios que hizo el gobierno? Mira, Diego, la verdad es que es necesario todo lo que se le pueda dar hoy en día a la gente para habilitarlo a consumir, tal vez gastos postergados que puede estar teniendo por todos los efectos de la pandemia que generó, o sea, y todo, en definitiva, entiendo que va a ayudar a motorizar la economía. Entonces, cualquier cambio que sea bajar costos fiscales hoy en Argentina, tienen que ayudar, en definitiva. Sí. Bueno, el monto para empezar a pagar se elevó a 175.000. ¿Esto significa un impacto fuerte en las cuentas del Estado o es absorbible? Mira, o sea, uno cuando a veces vos dejás de recaudar, claramente uno automáticamente piensa en el costo que eso genera. También hay que entender de que vos cuando estás incentivando el consumo, en definitiva se terminan pagando otros gravámenes. Y después a la larga, o también si generás un puesto de trabajo, esa persona empieza a consumir. Entonces, desde una perspectiva netamente teórica, lo que se entiende es que vos podés estar perdiendo algo por un lado y terminás ganando por otro. Entonces, a priori, sí se produce una merma en la recaudación, como vos bien indicás, pero también si vos empezás a motorizar la economía, también eso en definitiva te ayuda a tener una recaudación, o sea, más alta. O sea, generás una pérdida en ganancias, pero en ingresos brutos y en IVA, la gente lo termina pagando cuando está frente a la góndola. Claro, ¿entendés? Claro. Sí, por algún lado la plata al Estado siempre sale. Claro, totalmente. Sí, Guillermo, y yo insisto siempre con lo mismo, es una cruzada, es quijotesco lo que yo planteo, pero bueno, ¿por qué tenemos que defender del besamanos de la política para los montos mínimos y máximos a la hora de pagar impuestos? ¿No puede haber mecanismos autónomos? Deberían estar en un país que está acostumbrado a estar en inflación. O sea, es algo que nos debemos como sociedad. Si Argentina, en los hechos Argentina es un país que vive en inflación. Claro. O sea, en contextos inflacionarios. Digo, por ejemplo, el esquema de multas, por ejemplo, que está atado al precio del litro de combustible, que es un valor eminentemente dolarizado, o sea que eso se va a mover, salvo algunas que otras políticas del gobierno para frenar los aumentos, como está sucediendo ahora, en general es un valor que se mueve al ritmo del dólar. Podría ser eso una variable, no sé, tiro idea, no sé si la política discute estas cosas. Comparto con vos, hay una norma que nunca se terminó de aplicar, que eran las unidades de valores de tributarios, que lo que intentaban eran evitar estas situaciones de que la inflación te reduce todos los montos fijos en los impuestos. Eso, te digo, comparto 100% con tu propuesta. Yo diría que el mundo tributario está en la misma cruzada que vos. Bueno. Pero no hay resultado, hay que salir a la calle, me parece, ¿no? Y hay que salir a la calle, la gente, mira, un caso emblemático es monotributo. Fíjate, cuando se quiso cobrar monotributo o las primeras categorías quedaron muy bajas, se hizo sentir el ruido, como vos decís, en la calle y automáticamente se modificaron las cosas. O sea, no es algo quijotesco y que esté solo, sino que son muchos, ¿eh? Bueno, está bueno eso, saber que no estamos en solitario. Es Guillermo Poch, planificador fiscal y tributarista. Algo que lo hablamos siempre, con un querido amigo como Santiago Sáenz Valiente, es el tema del impacto de la inflación y las cuestiones impositivas en las empresas. Se está hablando poco de ellas en este contexto de necesidad de mostrar gestión económica. ¿Qué crees que tendría que suceder? ¿Qué
¿Qué tendría que pasar con las empresas hoy? ¿Cómo están atravesando hoy la salida de la pandemia? Muy de a poco, por supuesto, ¿no? Mira, está muy bueno la pregunta y los comentarios que hablaste con Santiago, a quien conozco y le mando un saludo. Lo que te iba a decir es lo siguiente, o sea, Argentina este año subió el impuesto a las ganancias para un núcleo grande de empresas y principalmente las más grandes. Eso en definitiva no alienta la inversión, o sea, tenemos países de la región en donde la carga tributaria es más baja que en Argentina, con lo cual eso hay que estarlo constantemente mirando para en definitiva generar que la Argentina sea elegida cuando se la mira también fiscalmente. No es la única variable, pero sería conveniente que nos elijan porque la tasa impositiva es baja. Claro. Y bajar impuestos ni ensoñando, ¿no? Y, o sea, es algo que la verdad que y no solo bajarlos, sino también modificarlos. Hoy Argentina entró en una situación en donde el sistema tributario, y cuando hablo de sistema tributario, todos los impuestos que se aplican, quedó obsoleto y a veces perjudica la actividad económica. Claro. ¿Se pueden tomar modelos comparativos, países que tienen regímenes mucho más simples, más eficientes a la hora de recaudar impuestos, Guillermo? Sí, hay varios países, inclusive de la región, que tienen una legislación un poco menos compleja que la Argentina, o sea, mucho más fácil de aplicar, y hay situaciones, no sé, los regímenes de percepción es una creación argentina que en otros países no se aplican y que los tenés que estar explicando cuando te preguntan qué es una percepción, o sea, hay varias correcciones que debieran hacerse en materia tributaria. Claro. Y seguimos en veremos. Y son las reformas que nunca se terminan de discutir por los motivos que fuere, ¿no? Siempre resulta difícil. Y en definitiva también habría que pensar o hay que tener en cuenta que no siempre que subís impuestos es más recaudación, por lo que te comentaba antes, que a veces vos bajando la carga tributaria terminás recaudando más porque incentivaste la actividad. Y te hago un ejemplo muy sencillo que lo comento o sea, diariamente, que es, si vos no aplicás un impuesto al salario es cero, pero si aplicás un impuesto que sea el 100% del sueldo, también vas a recaudar cero. ¿Por qué? Porque la gente deje de trabajar porque no va a trabajar por nada. Entonces ahí te puedo decir que no siempre subiendo la carga tributaria terminás recaudando más. Claro. Recaudás mucho más bajando los costos fiscales. Los costos fiscales, sí. Bueno, finalmente te pregunto, ¿no? Viendo la cuestión tributaria de las empresas, ¿la salida de la pandemia es una salida más o menos esperable? ¿Ves que la están llevando peor que lo que estaba previsto o mejor? No sé qué percepción tenés vos. A ver, o sea, la pandemia trajo efectos importantes y cuando vos se frenó la economía producto del aislamiento, después tarda, obviamente va a tardar en recuperarse, pero yo haría, o sea, principalmente en foco y tenerlo presente de que hubo empresas que como impuestos distorsivos, como impuestos sobre los ingresos brutos, estaba en pérdida la compañía, ni siquiera estaba vendiendo y tenían que, si compraran algún producto, tener que ingresar a cuenta del gravamen, o sea, hay que hacer correcciones en materia tributaria. Claro. Sin dudas. Guillermo Poch, gracias Guillermo. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Bueno, muy atento como siempre, planificador fiscal, tributarista, haciendo una mirada sobre, un análisis, ¿no? Sobre lo que son estas nuevas medidas del gobierno para beneficiar a los trabajadores que tienen que pagar el impuesto a las ganancias. 1:04.